Buenos días, la persona que os habla es Juan Gallego de Iberopistacho y aquí estamos una semana más para poneros el videoconsejo, que lo llamamos así, pero a veces serán consejos, a veces serán informaciones, siempre relacionadas con el mundo del pistacho. En esta semana hemos elegido el consumo del pistacho con respecto al consumo de otros frutos secos. Está claro que el pistacho está dentro del consumo de los frutos secos. En los supermercados nos encontramos frutos secos de todo tipo. Los más consumidos, como bien sabemos, son la almendra, la nuez, que son los productos, digamos, más introducidos en la cultura. Y el pistacho, desde hace unos años, pues empezó a consumirse en pequeñas dosis. El porcentaje es pequeño con respecto a la nuez y la almendra, por citar algunos. Hay más. Podemos decir que los frutos secos pueden estar pues entre 5 o 6. También podemos añadir el piñón, podemos añadir el cacahuete y alguno más que se me olvida en este momento. Lo que es cierto y verdad que vamos a considerar al pistacho como el caviar de los frutos secos, un fruto que es un manjar, que tiene un precio superior al que pueda tener, por ejemplo, la almendra, que es el fruto seco más consumido. Los frutos secos tienen varios denominadores en común, pero luego hay otros denominadores que no lo son tanto, y es lo que hace que un fruto seco sea distinto a otro. En el caso del pistacho, podemos pasar a Google y podemos conocer las características de este fruto y las ventajas que tiene el ingerirlo diariamente con una dosis mínima. Eso es una gran verdad, no es porque lo digamos nosotros de Iberopistacho, sino que eso está ahí. Y yo creo que este consumo, a medida que vaya habiendo más cultura y más información, se va a ir consumiendo más. Hay dos cosas que están, eh, digamos, impidiendo que el consumo esté subiendo. Una de ellas es que tiene un precio superior al resto, es el fruto seco más caro, y la otra es la falta de cultura. En el momento que empieza a haber promociones por parte de la empresa privada, como es nuestro caso, también por parte de las entidades sanitarias, pues recomendando el consumo de este fruto seco, va a conseguir que la sociedad pues pueda ser más fuerte, pueda ser más sana, pues esto va a ir subiendo. Eh, También la falta de volumen, el que no haya todavía un volumen, sobre todo aquí en España, pues también hace que esa cultura no crezca como deba de crecer. Está claro que el 95%, como decía en un vídeo anterior, del consumo de pistacho que tenemos en la Unión Europea viene de producto importado. Y está claro que en el momento que nosotros a nivel doméstico estemos subiendo la producción, la cultura del consumo va a ir subiendo. En lo que se refiere a almendros, somos los número uno del mundo en España en superficie, y en pistacho pues estamos en el puesto quinto o sexto, teniendo como referencia los iraníes, siendo los que más extensión tienen, y luego los californianos, los americanos. Nosotros vamos a seguir potenciando el consumo del fruto seco pistacho, porque pensamos que tiene unas ventajas con respecto a otros frutos secos, y es una realidad que está ahí y que poco a poco se va a ir conociendo. Eso nos va a hacer pues poder crecer en volumen de hectáreas, y va a ser una sinergia. Por un lado vamos a mejorar nuestra salud con la ingesta de este fruto seco a diario, y por otro lado vamos a mejorar también la sociedad en lo que se refiere a lo económico, porque está claro que cuando se está produciendo un fruto seco, en este caso el pistacho, no solo es un beneficio para el productor, es un beneficio absolutamente para todos. Y es de lo que yo llamo, o es a lo que yo llamo un negocio positivo. Un negocio positivo es cuando absolutamente todo el mundo se beneficia en mayor o menor medida, de una manera u otra. Entonces, os animo a que consumáis pistacho todos los días, que lo consumáis crudo, mejor,
que tostado y salado, porque consumirlo tostado y salado está mermando las capacidades de este fruto, está mermando pues vitaminas, minerales, oligoelementos, grasas, y eso pues es una pena. Entonces lo ideal es comerlo crudo, es seco pero crudo, nada de tostado, nada de salado. Luego si alguien se lo quiere hacer en su casa, pues oye, lo puede hacer. Está claro que en la mayoría de los supermercados, por no decir en todos, el producto no lo encontramos salado y tostado, pero da igual de dónde venga el producto, siempre nos va a saber igual, a sal y a tostado. Entonces lo ideal es comerlo crudo, comerlo a diario, comer unas dosis mínimas. Nosotros recomendamos mínimo 33 gramos, es nuestra dosis recomendada por persona y día. Si puedes consumir más o quieres consumir más, lo puedes consumir, o bien como tentempié o bien para el deporte. Siempre será bienvenido para tu cuerpo, o en ensaladas o como tú prefieras. Pero nosotros apostamos por el pistacho crudo, es una de nuestras digamos líneas a seguir en esta empresa, y que con el paso del tiempo pues obviamente pues el consumo va a ir subiendo a nivel general, la producción también, y cada vez va a ser más normal el encontrar en cada cocina de cada casa, igual que encontramos almendras, igual que encontramos cacahuetes o nueces, que podamos encontrar también pistachos, y que esto pues sea un beneficio absolutamente para todos. Sin más, daros las gracias por la atención, por seguirnos en nuestros vídeos. Os invito a que nos sigáis en nuestras redes sociales de Iberopistacho, también en YouTube, en nuestro canal de vídeos, y en nuestra página en iberopistacho.com. No solo visitar la parte pública, sino también pues registraros para que podáis recibir boletines tanto técnicos como comerciales. Os mando un cordial saludo, os deseo una buena semana, y os mando el saludo de esta empresa, que es Pasadlo Pistacho. Chao.